Listo, entonces, bienvenidos a este CIPAS de la tarea número 2, teoría de conjuntos. Entonces, vamos a iniciar las docentes que estamos a cargo. Somos la profesora Patricia Leguizamón y quienes habla Janie Alarcón. Entonces, vamos a estar a cargo de este CIPAS. Acá entonces habrán reunidas estudiantes de los dos grupos. Entonces, cualquier duda que tengamos, entonces nos dirigimos a cada uno de las tutoras. Me disculpan, por favor, la voz. Estoy un poco congestionada, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Entonces, para iniciar, entonces la unidad 2 de la tarea 2, teoría de conjuntos, nuestro objetivo es desarrollar los ejemplos completos de los ejercicios que vamos o que tenemos propuestos en la guía de actividades y sobre la temática teoría de conjuntos. En cuanto a los objetivos específicos, pues entonces es reconocer los conceptos básicos de la teoría de conjuntos. Entonces tenemos la notación, las clases y las operaciones que tenemos entre conjuntos. También necesitamos, o el objetivo que queremos alcanzar también es, para el ejercicio 1, determinación de clases, determinación y clases de conjuntos. El ejercicio 2, operaciones entre conjuntos. Ejercicio 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Y en el ejercicio, en la parte final, vamos a desarrollar un ejemplo con la aplicación, ya toda esta temática, pero ya aplicada en un ejemplo de una problemática de la vida real, que sería nuestro ejercicio 4. Listo. Entonces, nuestra guía de actividades y nuestra rúbrica dentro del campus, tenemos todo el material que vamos a necesitar para el desarrollo de esta tarea. Entonces, tenemos el anexo 4, que son los ejercicios que vamos a resolver. El anexo 5, que es una guía del desarrollo de la tarea 2, ya como lo vimos en la tarea 1, tenemos los ejercicios que vamos a resolver y tenemos una guía, que estos ejercicios son unos ejercicios de ejemplo que nos van a servir como guía para desarrollar los ejercicios de nuestra tarea. Tenemos también una plantilla de la tarea 2 que nos va a servir para armar y para conformar nuestro trabajo. Y al final lo vamos a ir a subir en el entorno de evaluación. Y tenemos la guía de actividades y rúbrica, donde nosotros vamos a tener, digamos, como el puntaje o cada una de los valores que tienen nuestro ejercicio. Listo. Entonces, por acá tenemos, en el entorno de evaluación, como les decía, vamos a subir esa tarea 2 y la vamos a marcar de esta forma como está acá. El 200-611 se refiere a nuestro curso de pensamiento lógico matemático. 234 se refiere al código del grupo, el número del grupo, tarea 2 y el nombre de cada uno de ustedes. Este trabajo debe contener la portada, la introducción al trabajo, y esto está en la plantilla. Entonces la plantilla nos sirve como guía, ya está la portada y cómo se debe diligenciar la portada. La introducción al trabajo, cómo se debe diligenciar la introducción, los objetivos y el desarrollo de los ejercicios. En la parte final tenemos las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas. Todo esto según las normas APA. Entonces acá tenemos en la parte inferior derecha, tenemos una imagen y esta tarea se debe subir al entorno de evaluación. Cuando ustedes ingresan a su campus van a encontrar estos tres entornos: información inicial, aprendizaje y evaluación. En evaluación es donde van a subir todo el trabajo ya conformado. Estos son las fechas que tenemos para nuestra tarea 2. Inicia en marzo 25, inició ya en marzo 25, aportes al foro, abril 18. ¿Qué pasa con esta parte? Las personas que hayan aportado a foros abril 18 van a recibir realimentación. Es decir, como ya se finaliza la tarea, entonces tenemos 3 días para poderles realimentar estos aportes que se hacen al final. Les recomendamos
que hagan sus aportes lo antes posible. Ya queda muy poco tiempo, ya la tarea se va a entregar el 21 de abril. Entonces ya tenemos muy poco tiempo para entregar la tarea y si ustedes quieren que tener realimentación, mejorar el trabajo y sacar la mayor cantidad de puntos, es mejor que hagan sus aportes de una vez, lo antes posible, ya queda poco tiempo, pero todavía tienen oportunidad de recibir realimentación. A veces algunos estudiantes hacen los aportes al final y están corriendo porque no les alcanzamos a hacer la realimentación dentro de, digamos, al otro día. Entonces, no van a alcanzar sino tener una sola realimentación y hay también estudiantes que les coge el afán y entonces quieren ya la realimentación de una vez. Y pues como la última semana es cuando más aportes hay, entonces a nosotras pues digamos que por tiempo y por capacidad pues no alcanzaríamos a realimentar todo. Por eso se pone esta fecha, es una fecha establecida por la universidad, son 3 días antes del vencimiento, es un jueves para nosotras tener viernes y de pronto también ocuparíamos el sábado para poderles realimentar y que ya el domingo puedan hacer las respectivas correcciones. Entonces la tarea finaliza el 21 de abril. Los puntos de esta tarea son 125 puntos y se aprueba con 75. Recordarles también, hacerles énfasis en el video del ejercicio 3. Este video, perdón, este video tiene un valor de 25 puntos, entonces es importante que lo hagan porque de una vez les baja 25 puntos si no lo entregan. Entonces es importante, es igual como el video de la tarea 1 del ejercicio 1, simplemente van a hacer la explicación de ese ejercicio, cómo lo hicieron, lo pueden tener ya en su documento. La idea también es que primero pasen o hagan sus aportes en el foro, le hayan hecho la realimentación, asegúrense que el video esté bien y ahí sí, que el ejercicio esté bien y ahí sí hacer el video, porque a veces presentan ejercicio y video y resulta que tienen que hacerles ajustes al ejercicio y pierden, digamos que el video, tienen que volverlo a hacer porque tienen que corregirlo con los nuevos ajustes. Entonces es mejor estar seguro de que el ejercicio ya está bien y ahí sí proceder a hacer el video. Listo, entonces ya entramos en materia y vamos a ver en qué consiste la teoría de conjuntos. Entonces, en primer lugar tenemos el concepto de conjunto. Entonces, un conjunto, ¿qué es un conjunto? Se entiende como una colección o una agrupación bien definida de objetos de cualquier clase. O sea, tiene que ser una agrupación, un grupo de elementos de cualquier clase, pero que esté bien definido y debe tener una característica en común. Estos elementos, nosotros para hablar de ellos en general, los vamos a llamar o los vamos a distinguir con una X. Entonces, X me sirve a mí para decir, si es un conjunto de plantas, entonces el individuo va a ser la planta y la planta yo la voy a identificar de manera general dentro de mi ejercicio como la X. Entonces, cada planta es una X. Para no nombrar una por una, en general la nombro como una X. Si yo tengo el conjunto de animales domésticos, entonces cada individuo, si no lo quiero nombrar uno a uno, entonces en forma general lo voy a nombrar como una X. Entonces la X me representa cada uno de los individuos que yo estoy observando o tengo en el conjunto. ¿Listo? Entonces, para tenerlo claro, irnos familiarizando con el uso de esa X, que a muchos, digamos, como que los confunde, pero la X lo único que está representando es a ese individuo, pero en forma general, porque no lo estamos diciendo uno por uno, entonces en forma general lo representamos con la X. Entonces, aquí hay un ejemplo. En la figura adjunta tienes un conjunto de personas según profesión. Entonces, ahí está un conjunto de personas que son profesionales y tienen diferentes profesiones, pero todos son profesionales. Acá tenemos un conjunto y esta es la primera notación que nosotros vamos a tener. Los conjuntos se notan con una letra mayúscula y se puede notar con las llaves
Y en este caso tenemos un conjunto de marcas de autos japoneses. Entonces, todas estas marcas son de autos japoneses. Son autos y tienen una característica en común. Son japoneses. Entonces, acá digamos que si yo me voy a referir en forma general al conjunto de las profesiones, voy a decir X, o sea, un individuo X que pertenece al conjunto de los profesionales. O si me voy a referir a las marcas de autos japoneses, voy a decir X, o sea, cualquiera de esos, yo les voy a nombrar el individuo X, tal que pertenece a las marcas de autos japoneses. Entonces, si yo digo X, me estoy refiriendo a cualquiera de estos, ¿sí? Y si yo digo X que pertenece a C, y si yo digo X que pertenece al conjunto de profesionales, entonces ya sé que me estoy refiriendo a cualquiera de estos elementos o individuos. ¿Listo? Entonces ahora viene la anotación. Todo conjunto se escribe entre llaves. Si lo queremos escribir entre llaves o entre un círculo, pero digamos que la anotación que estamos usando, digamos en el primer ejercicio, llaves. Y se le nota mediante letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces, los elementos se separan mediante comas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el conjunto de las letras del alfabeto. Entonces, A, B, C, D, X, Y, hasta X, Y, Z. Se puede escribir así. Entonces, L, que es el conjunto del alfabeto, es igual a, abrimos las llaves y vamos a escribir cada uno de los elementos. Y así estamos, en la parte naranja estamos denotando el conjunto del alfabeto que aquí está escrito. Y esta es la anotación según digamos, la anotación de conjuntos. Entonces, ¿cómo los representamos? Tenemos, en este curso estamos mirando o revisando los dos tipos de representación. Uno por comprensión, lo otro por extensión. Entonces, ¿cuál es el comprensión? Comprensión, como el mismo nombre nos ayuda, como que comprimimos este conjunto, lo resumimos. Entonces, ¿cómo lo resumimos? Nombrando una propiedad que lo caracterice, que caracteriza a todos los elementos. Esa sería compresión. Y extensión, también el mismo nombre nos ayuda. Nos extendemos a decir uno por uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, por comprensión, colocamos la característica. Y por extensión, colocamos o nombramos cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, con el mismo nombre, nos podemos ayudar a identificar esta representación de conjuntos. O por comprensión, resumido, o por extensión, ya nos extendemos a decir cada uno de los elementos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por comprensión. Entonces tenemos M, que es el nombre del conjunto, letra mayúscula, igual a, utilizamos las llaves y decimos X tales que X. ¿Qué significa X? El individuo. Un individuo, la línea, digamos, inclinada, barra inclinada, el slash, significa tales que X, entonces es un individuo tal que ese individuo es una vocal. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a hacer en forma general. X, individuo, barra inclinada, tal que X, ese individuo es una vocal. O sea, ese X cumple con la característica de ser una vocal. Entonces, se puede entender que el conjunto M está formado por las vocales. Ahí lo decimos por comprensión porque le estamos dando la característica, lo estamos resumiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver por extensión. Entonces, por extensión tenemos A, es el nombre del conjunto en letra mayúscula, conjunto de colores del arco iris. Entonces yo digo, A es igual, abro llaves, y como es por extensión, yo lo que voy a hacer es nombrar elemento por elemento. Entonces digo rojo, naranja, amarillo, separado por comas. Me extiendo, ya no digo la característica común, el resumen, sino me extiendo y digo elemento por elemento. ¿Listo? Entonces, esa sería como la diferencia entre comprensión y extensión. La clasificación, entonces, podemos clasificar los conjuntos en un conjunto finito, el nombre también nos ayuda, finito, tiene fin, finito, ¿sí? Es aquel cuyos elementos pueden ser contados. Yo puedo contar así haya 1 millón, así haya 2 millones, así haya 10, 20, 30, 100, 200, yo los puedo contar, ¿sí?
Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces dice M es igual a el conjunto con los individuos X, tales que X, ese individuo, es un mes del año. Entonces, M es el conjunto de los X, tales que X es un mes del año. El conjunto de los individuos que cumplen la condición de ser un mes del año. Listo. Entonces acá lo tenemos. M es enero, febrero, marzo, abril, mayo. Son 12. Los puedo, perdón. Los puedo contar, sí. Los puedo contar, sí, son 12. ¿Listo? Entonces, ese es un conjunto finito. Ahora vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, D. D es el conjunto de los individuos tales que ese individuo pertenece a los números naturales y ese individuo es menor que 10. Entonces, yo ya tengo dos características de esos individuos que conforman el conjunto, ¿sí? De esos X. Son unos X, pero que cumplen esas condiciones, que pertenecen a los naturales y que son menores que 10. Entonces, voy y miro cuáles son esos números que son naturales y menores que 10. Entonces, si se fijan, acá en esta parte el signo menor está exclusivo, menor, o sea, van a ser los números menores que 10. O sea que el 10 no está incluido. Si dijera menor o igual, sí estaría incluido el 10. Pero aquí me dice menor. Ese es exclusivamente menor, o sea, no está incluido el 10. Entonces acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. El 10 no lo incluyo porque me dice estricto menor, no incluyo el 10. Y aquí ya tengo mi conjunto por extensión y ¿puedo contar los elementos? Sí, claro, los puedo contar. Hay 9 elementos. Entonces, es un conjunto finito. Ahora acá tengo el conjunto de B de los X tales que X, de los individuos tal que ese individuo cumple con la condición de ser una vocal. Entonces, ahora me doy por extensión. B es igual a, ¿cuáles son esos elementos, estos X, tales que son vocales? Entonces, A, E, I, O, U. ¿Tiene fin? ¿Puedo saber cuántos elementos hay? Sí, puedo saber cuántos elementos hay. O sea, es un conjunto finito. ¿Listo? Tienen un fin, los puedo contar. Ahora, el infinito. Entonces, un conjunto infinito es aquel cuyos elementos no pueden ser contados. Entonces, por ejemplo, acá tengo el conjunto M de los individuos tales que cada individuo es múltiplo de 10. Entonces, si yo me pongo a contar los múltiplos de 10, pues puedo quedarme toda la vida, llegar, morirme y nunca voy a acabar de contar esos múltiplos de 10. Entonces, son infinitos, no los puedo terminar de contar, son infinitos. Entonces, cuando yo quiero representar acá números infinitos que siguen contando, yo lo voy a colocar unos puntos suspensivos, porque ahí siguen y siguen y siguen y siguen. Y como no los puedo contar y no puedo colocarlos todos ahí, voy a representar el infinito con estos puntos suspensivos. Entonces ya sé que acá escogí los múltiplos de 10 desde el 10 y empiezo coloco los primeros elementos y coloco puntos suspensivos. Entonces ahí ese sería un conjunto infinito. Ahora el siguiente ejemplo, y son los individuos, los X, tales que X, estos individuos, pertenecen a Z, a los números enteros. Adicional, coma, ese individuo es impar, mayor que 13. Entonces, yo me voy y miro cuáles son los elementos que son mayores que 13, que son impares y que pertenecen a los enteros. Entonces yo empiezo mayores de 13 y empiezo 15 a identificarlos. Ahorita vamos a ver una recta numérica que nos va a ayudar a identificar esos elementos. Entonces acá los identifico y acá en la parte final le coloco los puntos suspensivos donde dice siguen. Ahí siguen y no los puedo terminar de contar, no puedo saber cuántos hay. Entonces ese es un conjunto infinito. Igual acá son los X o los elementos individuos tales que ese individuo pertenece a los naturales. Entonces igual, menciono los primeros, los separo por comas y en la parte final, entonces ya coloco los puntos suspensivos para indicar que
siguen ahí contando hasta el infinito. Listo, el conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío es el que no tiene elementos, ¿sí? Es un conjunto que no contiene elementos. Entonces, perdón, se puede simbolizar de dos maneras. Una, con este circulito con una línea atravesada, este es el símbolo de vacío, o simplemente con las llaves vacías, desocupadas, ¿sí? Para anotar ese conjunto vacío. Sin embargo, es un error escribir de esta manera porque ya este símbolo sería un elemento dentro del conjunto y no sería un conjunto vacío, ¿sí? Entonces, ya no sería, o no podríamos llamarlo vacío porque ya dentro del conjunto hay un elemento. Entonces, no lo podríamos llamar vacío. Entonces, acá tenemos M, es el elemento o el individuo tal que ese elemento o individuo es una mujer y es mayor de 500 años. Entonces, conocemos sobre la Tierra, se conoce una mujer mayor de 500 años, pues entonces eso es vacío. ¿Listo? Ahora, el siguiente conjunto es el Q. Entonces son los X tales que X al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, siempre que le damos un número al cuadrado, nos da un número positivo. Entonces, este conjunto es vacío porque no hay ningún número que lo multipliquemos por el mismo y nos dé negativo. ¿Listo? Entonces, ese conjunto será vacío. Lo podemos notar así, M igual a vacío, o lo podemos notar como está en la parte de abajo, Q igual a este simbolito, una flechita ahí atravesada con una línea, un circulito con una línea atravesada. Ahora acá, son los X, tales que X pertenece a los naturales y X es par y adicionalmente X es par y está entre 2 y 4. Cuando nosotros decimos está entre 2 y 4, entonces lo que vamos a hacer es, ponemos la X en el centro, ¿sí? Vamos a mirar, 2 es menor que X, ¿cierto? 2 es menor que X, pero X es menor que 4. Entonces yo puedo decir que está entre 2 y 4. Así, esta es la forma de notar un intervalo, ¿sí? Entre 2 y 4, ahí en la mitad está X. ¿Listo? Entonces, ese conjunto también es vacío, porque entre 2 y 4, pues no hay un número par. ¿Listo? 2 pertenece a este conjunto, no pertenece, porque ahí dice que menor, no dice menor igual, dice menor, estricto menor, o sea, este X no, este 2 no pertenece. Y el 4 pertenece, tampoco pertenece porque ahí es menor, son los elementos menores que 4. Entonces, el 4 no pertenece. Si aquí dijera menor o igual, sí pertenecería. Pero si es menor estricto, pues no va a pertenecer. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora, el conjunto unitario. Entonces, el conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Es el conjunto de satélites naturales del planeta Tierra. Es un conjunto unitario formado por la Luna. Es el único satélite natural que tiene la Tierra, la Luna. Entonces es un conjunto unitario. Ahora, el conjunto de mamíferos que nacen de un huevo. Solamente hay uno y es el ornitorrinco. Entonces, ese es un conjunto unitario. Ahora, tenemos acá el conjunto B, letra mayúscula, igual a entre llaves. Esta es otra notación que también se usa. En vez de la barra inclinada, 2 puntos. Entonces son los X o los individuos tal que estos X pertenecen a los naturales, coma, estos X es un número par entre 1 y 3. ¿Cómo lo vamos a escribir? Son los X tales que X pertenece a los naturales. Y aquí está. X está entre 1 y 3. X está entre 1 y 3. Entonces, otra vez acá, menor que estricto, o sea, el 3 no pertenece a ese conjunto. 1 menor que X, o sea, el 1 no pertenece a ese conjunto. Si dijera menor o igual, sí pertenecería el 1. Si dijera menor o igual, sí pertenecería el 3. Pero como dice menor estricto, no pertenece. Y entre 1 y 3 no hay un número par.
Es un número par, es el 2, perdón. El número par es el 2. Y ese es el conjunto sería unitario. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos otros ejemplos. Entonces, lo mismo, notación A son los elementos tales que este elemento es un número de días de la semana. Es el número de días de la semana. Entonces, A, si lo hacemos por extensión, sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y sábado y domingo. Entonces, acá tenemos el cardinal. Entonces, el cardinal lo podemos denotar N de A y el cardinal nos indica el número de elementos que tiene el conjunto. Entonces, en este caso son 7 días. Entonces, el cardinal va a ser 7. En el caso del conjunto B, son los X o los elementos, los individuos tales que ese individuo pertenece a los naturales y ese individuo es un número par. Entonces, vamos a la recta numérica que ya la vamos a ver y miramos cuáles de esos elementos son los que cumplen estas dos condiciones. Y los vamos a colocar acá. Como son muchos, son infinitos, entonces el cardinal de ese conjunto es infinito. Ese es el símbolo de infinito, el cardinal es infinito. Acá, el C son los individuos, tales que esos individuos pertenecen a los naturales, coma, para separarlo, ese individuo es par y ya vimos este conector y cumple una tercera condición, o sea, cumple tres condiciones. Pertenece a los naturales, el SX es par y SX está entre 1 y 2. ¿Será que 1 y 2 pertenecen a este conjunto? ¿Ustedes qué dicen? En el chat lo pueden colocar. ¿Será que el 1 y el 2 pertenecen a ese conjunto? Vamos a ver si se animan, profe, porque todavía no han participado en el chat. Ah, A bueno. ver, ¿qué opinan? A ver, chicos. Bueno, entonces, digamos que retomamos otra vez. No pertenecen porque acá el menor es estricto menor, no es menor igual. Exacto, Ana dice, no, no es menor igual y acá tampoco es menor igual. O sea, es estricto menor, entonces no pertenecen ni el 1 ni el 2. Entonces, este conjunto va a ser vacío. Se puede notar de esta manera con las llaves vacías o de esta manera con el círculo y la barra inclinada. Profe, disculpa la interrupción. En el chat hace un momento el estudiante Edwin Gómez nos participaba dos opciones de un ejercicio. Yo le compartí el pantallazo que tenemos en el anexo de ejercicios similares y me parece oportuno como hacer una orientación en tal sentido, porque recuerden que la variable sí está en la mitad. O sea, hay dos condiciones, ¿cierto, profe? Por ejemplo, ese sí. Aquí Este, porque para que retomemos y resolvamos la duda un poquito más amplia del estudiante Edwin, porque las dos opciones que él mostraba eran incorrectas y la idea es colaborarle para que clarifique sus conceptos y lo podamos hacer todos bien. bueno, ¿Listo? yo les había hablado de esta recta numérica, entonces si quieres la miramos un momento acá. Ok. Entonces, esta recta numérica tenemos que es la representación ordenada de los números reales. Los números reales son todos los números, digamos que incluyen los negativos y los positivos y el cero. Entonces acá cuando hablamos de negativos y positivos, también hablamos de números enteros. De positivos, números naturales. Entonces, si por ejemplo yo quiero decir que, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5 están entre el 1 y el 6, ¿cierto? Entonces, digamos que mis individuos son el 2, yo miro miro en la recta y resulta que mis individuos son el 2, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Yo quiero escribir que esos números, esos individuos X, están entre -1 y -6. Entonces, yo pongo el X, que estoy dirigiendo o refiriéndome a los individuos, y coloco los dos extremos. Entonces, hagámoslo acá con el ejemplo de acá.
Entonces acá, por ejemplo, este que es este X, este individuo tal que este individuo es impar y está entre 10 y 17. Entonces yo me vengo a la recta, acá podemos asumir que sigue, o sea, sabemos que siguen los números positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda. Entonces acá yo voy a decir, por ejemplo, que están entre, bueno, es que acá no me alcanza la recta, pero entre el 1 y el 7, por ejemplo. Entre el 1 y el 7. Entonces, son estos X, o sea, mi conjunto son los X 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá, el 1 y el 7 hacen parte del conjunto, sí, porque aquí dice menor o igual. Menor o igual. Entonces, sí van a ser parte del conjunto. Sin embargo, me dicen que tiene que ser impar. Entonces, yo voy a la recta y busco los números impares que estén en ese rango. Entonces, impar 1, 3, 5, ¿sí? Y los cojo y ¿qué voy a decir? Que son esos X, son todos los X o todos esos elementos que están entre 10 o entre 1 y 7, según la recta numérica. Entonces yo ubico el X en la mitad, me fijo, perdón, me fijo si los extremos pertenecen o no pertenecen, ¿sí? Los coloco en los extremos y le coloco el signo menor o menor o igual, dependiendo del caso. Entonces ahí ya puedo decir, este X está entre 10 y 17. Y adicionalmente voy a escoger los números que sean impares. Entonces acá tenemos, acá, los números impares que están entre 10 y 17, incluyendo el 17, ¿cierto? Y que incluye el 17. No incluyo el 10 porque el 10 no es impar. Pero entonces para el rango yo lo puedo establecer así. Ahora, por ejemplo, este que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces yo identifico y miro, bueno, ¿qué características tienen estos números? Entonces son pares. Entonces yo voy a decir, ¿todos son pares? Sí, todos son pares. Entonces yo digo, son los individuos de X tales que ese individuo es par, por un lado es par, ¿cierto? Todos son pares. Y por otro lado, ese X está entre 2 y 12. ¿2 pertenece al conjunto? Sí, pertenece. Entonces le coloco menor o igual. ¿12 pertenece al conjunto? Sí, pertenece. Entonces le coloco menor o igual. ¿Lo puedo hacer de otra manera? Sí, por ejemplo, coloco entre 1, menor estricto, y acá entre 13, menor estricto. Entonces ya sé que esos extremos no pertenecen si le pongo el menor estricto. Pero acá tiene menor o igual, es decir, que estos elementos sí pertenecen. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un rango, acá en el ejemplo, un rango, son los números que están entre -1 y -9. Entonces, yo coloco, son los X que están entre -1 y -9. Si pertenecen, le coloco menor o igual. Si no pertenecen, le coloco simplemente menor. No sé si haya quedado un poquito más claro. Pues no sé si está conectado todavía el estudiante Edwin, que fue por el que se generó. Sí está escribiendo en el chat. Muy bien. ¿Dijo que sí? No, está escribiendo. Mm. Pero, ok. Ujú. Obviamente, sí hay que tener en cuenta si incluye el extremo del intervalo o no lo incluye. Está escribiendo, vamos a ver si funcionó la explicación para él. Por Ok. ejemplo, acá. Ujú. Espera, porque 10 es menor o igual, o así. que X. Ok. O sea, acá, por ejemplo, en ese que pones ahí, digamos que solamente estás diciendo que son todos los X. Ya. Es que mira, si tú tienes acá, por ejemplo, O habilitemos eh, el audio para que de pronto sea más claro, no ¿no? está habilitado. No, porque él no puede hablar. O Edwin, te escuchamos, porque la idea es Hola, que ¿me ustedes escuchan? participen. Sí, sí, te escuchamos, Edwin, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que ahí como tenemos 10 menor
que X, menor o igual que X, ¿no? Pero el rango va de 10 a 17. Entonces, ¿no sería 10 mayor o igual que X, menor o igual que 17? Entonces, mira, lo que pasa es que X, ponle cuidado, digamos acá. Por ejemplo, acá en esta recta, el 3, yo digo que está. El 3, yo puedo decir que está entre 2 y 5. ¿Quién es menor? ¿2? ¿Quién es menor que 3? ¿2? Sí. 2 es menor que 3. Entonces yo tengo que, acá en este caso, el 3 para mí sería el individuo X, porque yo lo voy a generalizar. El individuo X es el 3. ¿Y quién es menor? Siempre el menor es el que está a la izquierda. Entonces 2 es menor que 3, ¿cierto? Mejor dicho, te voy a explicar de otra manera. Espera un momentico, yo abro acá. Voy a abrirles un... Y lo hacemos acá. A ver si así. Digamos acá. Les estoy armando una tablita acá para poder explicar. Menos 10. Igual recuerden, chicos, que en el espacio donde estaba el anexo de los ejercicios solicitados, que es el anexo 4, también se encuentra el anexo 5, que es el desarrollo de los ejercicios, unos ejercicios similares, que fue el que yo compartí una captura de pantalla, donde ustedes ven que siempre la variable está en la mitad y también miramos dónde están los extremos. ¿Cierto? Porque siempre tiene que cumplir ese intervalo, maneja dos extremos, el de la izquierda y el de la derecha, que a veces incluye un valor y a veces no lo incluye. En el caso del anexo de la tarea, denme un segundo, recordemos que da dos ejemplos. Uno, les estamos dando el conjunto por comprensión, o sea, con la característica del conjunto. Y se les pide a ustedes que hagan nombren cada uno de los elementos que lo conforman, o sea, la notación por extensión. Y el segundo ejemplo es los elementos que tiene ese conjunto, o sea, por extensión, y les pedimos que hagan el proceso inverso y determinen cuál es la característica, o sea, el conjunto por comprensión. Espérenme un segundo. No sé si ahí ya Aquí. están viendo mi pantalla de pronto. Sí, profe, estamos con la recta numérica, sí, señora. Eso. Entonces, por ejemplo, acá, 10, digamos, vamos a colocar acá, miremos el ejercicio que estábamos revisando acá, ¿cierto? Que la duda es 10 es menor o igual a X y X es menor o igual a 17. Entonces, yo voy a escoger todos estos números que están acá. Bueno, digamos que acá hagámoslo hasta 17.
Entonces, son los números que están entre 10 y 17, ¿cierto? 17. Listo. Entonces acá, todos los números que están entre 10 y 17, o sea, están, este es el 10, lo vamos a marcar acá. Este es el 17, ¿cierto? Entonces ¿cuáles son los números que están entre 10 y 17 según el ejemplo? Entonces acá, y que sean impares, entonces son el 11, el 13, el 15 y el 17. Entonces vamos a colocar los números que pertenecen a nuestro conjunto, que son el 11, el 13, el 15 y el 17, ¿cierto? Esos son los elementos que pertenecen. 17 pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Porque aquí en el ejercicio está. Acá, pertenece, menor o igual. 10 también pertenece, pero como me dicen que es impar, entonces ya no lo tomo porque es impar. Entonces, ¿qué elementos son los que yo voy a representar acá? Los elementos que yo voy a representar son los que hacen parte de mi conjunto, que yo los llamo X, ¿cierto? Entonces, X. X son estos números verdecitos, que son los individuos que cumplen las características. Los individuos que cumplen las características son el 11, el 13, el 15 y el 17, que cumplen las dos características, que están entre 10 y 17 y que son impares, ¿cierto? Entonces, esos son. Ahora, ¿yo cómo voy a hacer mi rango? Yo voy a colocar, ¿cuál es el extremo izquierdo? 10, ¿cierto? 10 es el extremo izquierdo. O sea, 10, como si los números que están a la izquierda son menores de los que están a la derecha, ¿cierto? 9 es menor que 10, 8 también es menor, 7 es menor, 6 es menor. Todos estos números de aquí para allá son menores que 10. Y los números que están acá son mayores que 10. Entonces, yo voy a colocar 10 es menor o igual, ¿cierto? Yo voy a colocar que 10 es menor o igual. O sea, este X viene para acá. Y acá voy a colocar menor o igual. Entonces, acá, digamos que no tengo el menor o igual, lo voy a colocar así. Menor o igual, ¿cierto? Que X, que son todos los verdes, ¿cierto? Menor o igual que X, que son todos los elementos que hacen parte de mi conjunto. Pero y X será menor o será mayor que 17. X es menor que 17, también, ¿cierto? Porque está a la izquierda. Por eso la utilidad de la tabla de la recta numérica. Menor o igual que 17. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasó acá? Entonces, yo ya organicé mi conjunto por extensión. Entonces, 10 es menor que los elementos, menor o igual. Sí, 10 es menor o igual. X es menor que 17. Sí, X es menor que 17. Menor o igual que 17, ¿sí? Porque 17 también cumple. 10 no cumple, por eso no está ahí. ¿Listo? Entonces, decías tú que debería ser X mayor o igual que 10. Si yo coloco X, tú decías eso, ¿cierto? Que X, no, que 10 sea mayor o igual a X. Si yo digo que 10 es mayor o igual a X, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuáles son los elementos mayores o iguales a X? Son todos los elementos que están a la derecha de X. Todos los que están aquí a la derecha de X serían los elementos que harían parte de este conjunto. Entonces, serían todos los elementos, incluyendo el 17 y pasando el 18, el 19, el 20, el 21, y este conjunto sería infinito. Los elementos, si 10 es mayor o igual a X, sería infinito, ¿sí? O los X que están a la izquierda también serían infinitos. Si yo lo dejo solamente así, y digamos estoy hablando de todos los X que son menores que 10, entonces también sería infinito. Pero como yo tengo dos extremos, ¿sí? Dos extremos, yo lo que hago es ubicarlos acá en la recta, ubicarlos en la recta, coloco el X que es el que está, los elementos que están acá, miro cuál es el límite a la derecha, miro cuál es el límite a la izquierda,
miro si hace parte del conjunto y le coloco menor o menor o igual. ¿Sí? Entonces, si tienen extremo, yo les coloco los extremos. Si no tuviera extremo, entonces yo sí lo pudiera dejar así. X es mayor o igual a 10 es mayor o igual a X, que es lo mismo que si yo tengo X es menor o igual a 10. Sería lo mismo, ¿sí? Sería lo mismo, sino que si yo le cambio el orden a los elementos, pues tengo que cambiar este signo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Son los X, cualquier X que yo coja va a ser menor que 10. Y aquí está diciendo 10 es mayor que cualquier X que yo coja. Entonces, acá estaríamos representando lo mismo, solo que si cambiamos el orden de los elementos, tenemos que cambiar también el orden del signo, ¿sí? Entonces, acá, vuelvo y como resumida, identifico cuáles son mis extremos, identifico cuáles son los elementos que están ahí adentro y de últimas coloco el signo, si este está incluido o si no está incluido, ¿sí? No sé si quedó un poquito más claro así. Vamos Sí, a ver señora, si es. ya, Ah, ok. ya me aclaré. Es que yo lo estaba usando era desde el rango y no lo estaba aplicando desde la X. Es decir, no estaba teniendo en cuenta la X. Y Mm, solamente tomaba desde el 10 al 17. Es decir, que fueran mayores a 10 y menores a 17. ujú. Entonces, siempre en la recta numérica uno se ubica y es más fácil porque siempre dice los que están a la derecha son mayores de los que están a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, 1 es mayor que menos 10. No sé si se acuerdan en el colegio. Tengo 1. Si yo tengo 1 y debo menos 10, o sea, aquí estoy, debo 10 y tengo 1, ¿cuál será positivo? Yo aquí tengo 1, ¿cierto? O sea, tengo en mi haber 1 y debo 10, pues 10 siempre va a ser menor que el 1, ¿sí? Menos 10. Siempre los números que están a la izquierda son menores que el que está a la derecha, ¿cierto? Entonces siempre, entonces yo ubico mis elementos, puede ser acá en la recta y coloco cuáles son los elementos que hacen parte de ese conjunto. Después coloco un límite. Yo mismo, si no me dan el límite, yo digo, bueno, me dieron el 11, el 13, el 15 y el 17. ¿Qué características tienen estos 4 números? Ah, son impares. Listo, entonces ya digo, los X que pertenecen, entonces coloco X que pertenece, bueno, acá no sé cómo es. Digamos, coloquémosle la E porque no tengo la otra. Pertenece. Los X que pertenecen a los naturales, tales que ese X, entonces tales que ese, no sé por qué no me escribe tales. Bueno, pongámosle 2 puntos, tales que ese X es impar, impar, y, entonces acá le colocamos nuestro I, ¿qué otra condición cumple? A está entre 10, ¿cierto? Ese X está entre 10, entonces yo coloco acá, ese X está entre 10 y 17, ¿cierto? 10 y 17. Y después miro, ¿el 10 hace parte? O es más, yo podría colocar aquí 11, otra forma de escribirlo. ¿Hace parte el 11? Sí, sí hace parte. Entonces yo también vuelvo y le coloco menor o igual. Ahora, por el otro extremo, ¿este 17 hace parte? Sí, sí hace parte. Entonces le coloco menor o igual, ¿cierto? Sí, o acá sí, por ejemplo, también lo podría colocar menor que 18. El 18 no hace parte, entonces lo puedo colocar también menor a 18 o menor o igual que 17. Yo miro cómo lo ajusto desde que cumpla con las condiciones. ¿Listo? Entonces así sería. Bueno,
Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda adicional en esta parte? Bueno, Edwin Listo, nos dice perfecto. que ya quedó bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces continuamos acá con nuestros ejemplos. Ya habíamos visto la cardinalidad del conjunto. Entonces habíamos visto que la cardinalidad podemos notar por la n, cuando nosotros decimos cardinal n o cart, nombrando cardinal o con el numeral. Entonces acá tenemos n de a, cardinal de a, 7. Acá tenemos n de b, o sea, cardinal, utilizando esta notación de la n que está acá, n de b, infinito. Y c, el cardinal, no tiene cardinales, como es vacío, no podemos contar los elementos. Entonces acá tenemos un ejercicio, determinación de clases y conjuntos. Entonces acá tenemos este conjunto que nos dice B, letra mayúscula, con los elementos X tales que esos elementos X pertenecen a los números enteros. Primera característica, pertenecen a los enteros, o sea, son negativos y positivos. X es un número par. Segunda característica, son pares. Entonces están en los enteros y son pares. Tercera característica, están entre 0 y 7. Están entre 0 y 7. Entonces, determinar por extensión el conjunto seleccionado, hallar el cardinal y el tipo de conjunto. Este ejercicio es el ejercicio que nosotros tenemos que resolver en el ejercicio número 1. Entonces, tenemos que colocarlo, si nos lo dan por extensión, notarlo por comprensión y al contrario, si no lo dan por comprensión, expresarlo por extensión. Entonces vamos a hacer acá este ejercicio. Entonces acá tenemos B. Entonces nos vamos a la recta la tenemos por acá, y nos dice que, ay, ahora se me fue por allá a otro lado. Nos dice que son los números pares enteros que están entre 0 y 7. Si nosotros miramos acá en la recta, miramos entre 0 y 7. ¿El 0 y el 7 hacen parte? No hacen parte porque solamente dice menor que estricto. Entonces no hacen parte, ni el 0 ni el 7. Y miramos cuáles son los números pares que están entre el 0 y el 7. Y miramos 2, 4 y 6. El 5 no pertenece a ese conjunto, entonces no lo voy a tener. El 3 tampoco, el 1 tampoco. Entonces voy y escribo acá. Nombre del conjunto B por extensión y voy a extenderme a nombrar cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué cumplen estas tres condiciones? Que serían el 2, el 4 y el 6. ¿Listo? Ahora me dice, halle el cardinal. ¿Cuál será el cardinal? Pues yo vengo y cuento mis elementos. ¿Cuántos elementos me quedaron acá? 1, 2 y 3 elementos. Entonces yo lo anoto así, n de b o card de b, y digo que cardinal de b es igual a 3. Porque aquí este conjunto me quedó con 3 individuos, 3 elementos, ¿sí? Y ese es mi cardinal. Ahora yo digo, ¿qué clase de conjunto es? ¿Puedo contar los elementos o no los puedo contar? ¿Tiene un elemento o no tiene ningún elemento? Entonces, primero, sí tiene elementos. Tiene 3 elementos que ya los conté acá, ¿cierto? Como yo puedo contar esos elementos, quiere decir que ese conjunto tiene un fin. Tiene un fin. El número de elementos tiene un fin. Entonces va a ser un conjunto finito. Si tuviera un elemento sería unitario, si no tuviera elemento sería vacío, si tuviera miles y millones de elementos que no los puedo contar, sería infinito. Entonces, este es el desarrollo del primer ejercicio. Ustedes se sientan juiciositos, lo analizan y lo hacen en menos de un minuto. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra recta numérica. Aquí, por ejemplo, hay otro. Y se encuentra el conjunto por extensión de la siguiente expresión. Entonces, individuo X, tal que ese individuo X pertenece a los números enteros. Primera característica. Segundo, el individuo X es un número par. Tercera característica, el individuo X está entre 0 y 10. Es muy parecido, ¿no? Entonces yo miro acá en la recta entre 0 y 10. 10 no pertenece.
me está diciendo un número par, 10 es par, pero no pertenece. Entonces yo miro cuáles sí pertenecen y los identifico 2, 4, 6 y 8. Vengo y los coloco acá, 2, 4, 6 y 8. Número a la derecha siempre es mayor que el número a la izquierda. ¿Listo? Entonces, ya. Aquí ya los dejaría con la profesora. Está la parte final de determinación de clases de conjuntos. Entonces acá el conjunto, como vimos ahorita, tenemos esta notación, son los X o individuos tales que esos elementos pertenecen a los naturales, es un número primo. Entonces miramos, identificamos, vamos y buscamos qué es número primo si no nos acordamos. No nos tenemos que grabar todo de memoria, sino que tenemos herramientas y las utilizamos. Entonces para eso vamos y recordamos que es un número primo, miramos cuáles son esas características del número primo y me dice que está entre 2 y 15. Entonces, este X son todos esos, me representa todos esos individuos que están entre 2 y 15. ¿El 2 pertenece a ese conjunto? ¿Ustedes qué dicen? ¿El 2 pertenecerá a ese conjunto? Sí, señora, ¿Por qué? porque dice menor o igual. Ujú. Dice menor o igual, entonces yo lo tengo que tener en cuenta dentro de ese conjunto. ¿Y el 15? No, señora, ¿Por qué? porque dice menor. Exacto. Entonces son los elementos que son menores que 15. Entonces 15 no lo puedo utilizar ni tener en cuenta porque son los menores. Entonces acá dice, el conjunto A de un X tal que X o de un individuo o de un elemento tal que ese individuo o elemento es un número primo y X es mayor o igual a 2 y menor que 15. ¿Sí? Entonces, determinarlo por extensión. Acá este grafiquito nos indica la recta numérica. Y cuando, digamos que esto es una anotación, que cuando el conjunto o el elemento sí pertenece o no pertenece. Entonces, abierto no pertenece. Acá está. Cerrado, así rellenito la bolita, sí pertenece, este no pertenece. Aquí este sí pertenece, este no pertenece. Acá los dos pertenecen, menor o igual. Acá pertenece, pero es infinito acá a este lado. No tiene a la izquierda, o sea, hacia los negativos. No tiene fin. Ahora aquí este abierto hacia los positivos. Cerrado hacia los negativos, sí pertenece, no pertenece, sí pertenece, perdón, en este, pero hacia los positivos. Entonces acá, determinar el conjunto por extensión, voy y miro en mi recta numérica cuáles son esos elementos que son primos, que son naturales y que están entre 2 y 15. Y descubro que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Hallo el cardinal, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cardinal, 6. Identifico qué clase de conjunto es finito, infinito, unitario. El conjunto es finito. Y ya. Digamos que eso sería lo que tendríamos que hacer en nuestro ejercicio número 1. Entonces, si tienen alguna duda, por favor. Profe, es que, bueno, por ejemplo, yo tengo la letra C y ahí aparece un nombre. Eh, digamos, bueno, Ana Guzmán Bejarano, ¿sí? Sí. Ese sería por extensión y por comprensión, no sé si colocar persona, nombre o no sé cómo se definiría ahí. Bueno, entonces tú miras, digamos que en el ejercicio, en la tarea, ese nombre que está ahí es de un personaje que es Ah, sí, el conocido a alcalde nivel, exacto, entonces tú colocas alcalde de dónde. de Bogotá. Exacto, y esa es la característica Ok. de ese personaje. Entonces, como el conjunto por comprensión me habla de la característica, por Mm, extensión me habla del personaje, de cada uno del individuo. Si es uno, pues uno nomás. Pero por sí, comprensión, yo voy a decir es cuál es esa característica. Como es un conjunto unitario, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos alcaldes de Bogotá hay? uno. Uno. Si me hubieran dicho alcalde de Bogotá, tú, por comprensión, por extensión, ¿tú qué dices? Pones el nombre, miras Ujú. cuántos elementos hay, pues unitario. Es como cuando te dicen el campeón del torneo de fútbol de Colombia. ¿Cuántos campeones hay del torneo de fútbol de tal fecha en Colombia? Uno. Entonces va a ser unitario, ¿sí? Entonces tú vas a colocar, digamos que fuera Santa Fe.
Entonces colocas Santa Fe. Pero si te dan Santa Fe y porque son varias características y tal, en tal fecha y tal, tú ya dices, ah, es que en esa fecha este fue campeón. Entonces es jugar con eso, o con escribirlos cada uno de los elementos o con describir la característica. Por extensión, cada uno de los elementos, así sea uno, porque sería unitario, y por comprensión, la característica por comprensión y por extensión, pues cada uno de los elementos. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces ahora sí los dejo con la profesora Patricia. Ok, Ya dejo de compartir. entonces deja de compartir y voy a compartir la presentación, por favor. Bueno, entonces chicos, a ver, recordemos pues que estamos tomando, entonces comparte, dame un segundo, pantalla, listo. Entonces recuerden que pues estamos en el primer CIPAS de la tarea 2 porque la semana pasada se llevó a cabo la web conference de la tarea 2. Anoche se realizó otra web conference. Entonces, en ese orden de ideas, dejamos este espacio, pues porque ustedes ya tienen suficiente material para participar, pues revisando estos documentos. Y pues estamos tomando hoy, de pronto nos tomó un poquito más de tiempo el primer punto, pero aspiro que ese primer arranque nos haya servido para poder seguir con mayor agilidad lo que es los puntos 2 y 3 y 4. ¿Listos? Entonces, vamos a tomar el segundo punto que inicia aquí. Bueno, entonces nosotros ya tenemos como tal, ya tenemos la noción de qué son los conjuntos, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos con conjuntos similares, podemos trabajar diferentes operaciones entre conjuntos. Vamos a tomar aquí la presentación para que lo vean más grandecito. Ok, entonces para ello vamos a trabajar lo que son las operaciones entre conjuntos, que son un poquito similares a las que siempre hemos manejado, que son la suma, resta, multiplicación y división. Para el caso de los conjuntos, la primera de nuestras operaciones es la unión. Entonces, siempre que hablamos de unión, estamos hablando de reunión, de suma de elementos. Entonces, si ustedes visualizan en la presentación, tenemos dos conjuntos donde estamos uniendo los dos conjuntos. De esta forma lo hacemos en un diagrama de Venn con un área sombreada. Entonces, el área sombreada tanto de A como de B nos da la operación entre conjuntos llamada unión, ¿cierto? Luego sigue una operación que se llama intersección. Esa intersección, como su nombre de pronto lo podemos inferir, es un área que comparten dos conjuntos. Es como si nosotros tomáramos un ejemplo. Nos vamos a encontrar en la intersección de la Boyacá con la 68. No mentiras, de la Boyacá con 13, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que es el área que pertenece tanto a la Boyacá y pertenece también a la 13. Entonces, fíjense que aquí siempre va a estar en la mitad porque estamos hablando que es lo que tienen en común tanto el conjunto A como el conjunto B. Hay otra operación que se llama la diferencia. Como su nombre lo dice, intuimos que es la resta, o sea, que es quitar. En este caso, ¿qué estamos? ¿Qué nos queda? Lo que está sombreado en gris es lo que me queda de que yo tenía A, ¿cierto? El conjunto A, y le quito el conjunto B. Al quitarlo me queda en blanco y lo único que me queda, A menos B, corresponde a esta área gris. Siempre es lo que me queda, en los elementos que están en A y no están en B. Una siguiente operación es la diferencia simétrica. Está simbolizado por un símbolo en forma de triángulo y para efectos más prácticos estamos diciendo que esta diferencia simétrica es lo que está en A, fíjense que es mi orejita de la izquierda, y lo que está en B, que es mi orejita de la derecha, pero no está en la intersección de los dos conjuntos. Y por último tenemos, y no menos importante, la operación complemento. Entonces recuerden que nosotros estamos hablando de conjuntos de forma gráfica con un diagrama de Venn. Ese diagrama de Venn que está simbolizado con un rectángulo está delimitando mi conjunto universal.
Fíjense que cuando hablamos de complemento, es lo que le hace falta a un conjunto para llegar a ser igual al conjunto universal. Fíjense que no solo está sombreando B, sino todo lo que está por fuera de A. Entonces, para que seamos más claros, de pronto aprovechen y tomen una captura de pantalla para recordar bien los conceptos. Unión es suma de elementos de uno o dos conjuntos. Intersección es el área que comparten, que tienen en común dos conjuntos. Diferencia es quitarle a un conjunto otro conjunto. Diferencia simétrica es lo que tienen los dos conjuntos en común sin contar la intersección, o sea, es como si yo tuviera la unión de los dos conjuntos menos la intersección, entonces solo me queda lo que está en A y lo que está en B, y el complemento, que eso es lo que le falta a un conjunto para llegar a ser igual al conjunto universal. Parece mucha información, pero pues la vamos a desmenuzar. Igual esta presentación la vamos a compartir con ustedes el día de mañana, o sea que no se preocupen, lo que nos interesa es que capten los conceptos y después van a poder revisar tanto la grabación como el material para que puedan ustedes pues repasar los conceptos. Entonces, fíjense, tenemos aquí unión. Entonces dice, C, A y B dos conjuntos, la unión de los conjuntos es un nuevo conjunto llamado C, el cual contiene todos los elementos pertenecientes al conjunto A y al conjunto B. Se nota de esta forma, A unión B, X tal que X pertenece, recordemos que esta E significa pertenece a, o, fíjense, recordemos la O de la actividad anterior, o X pertenece a B. Entonces, cuando decimos o está en A o está en B, estamos hablando de la unión. Entonces, sumamos lo de A y sumamos lo de B y es lo que está sombreado con este color. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, ya pasamos de la parte gráfica, ¿cierto? Pasamos a ejercicios de parte numérica. Entonces, decimos, tiene el conjunto A, ¿qué elementos? El 1, el 2, el 3, y el 4 y el 6. Pero fíjense que ¿por qué se graficó el 3 y el 6? Porque es que el 3 y el 6 están en ambos conjuntos. Por eso, como están en ambos conjuntos, debe ir en la mitad. Ahora el conjunto B decimos el 3, el 5, el 7, el 6 y el 9. Y por último vamos a aplicar ¿qué es A unión B? Pues son los elementos que están en A y que están en B, ¿cierto? Sin repetir, porque tenemos 3 y 6 que están en los dos conjuntos, pero solo lo escribimos una vez. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Son los elementos que pertenecen a la unión de los dos conjuntos. Disculpen. ¿Hasta ahí claro o hay alguna duda para pasar a la intersección? ¿Me cuentas, profe, porque yo estoy en presentación? Hay una duda de Edwin, Sí. pero pregunta acerca del planteamiento de un ejercicio. Entonces, digamos que es uno de los ejercicios que es A diferencia simétrica de C, complemento. Bueno, vamos con los conceptos básicos y ya ahorita vamos a dar pautas para que puedan resolver, porque recordemos que estos espacios, aunque es más personalizados, son grupos